abril a ser parte de las tertulias del Centro Político. Sin ustedes, sin la razón de ustedes, el centro no tuviera mucho objetivo, poder difundir y compartir y discutir temas de la actualidad mundial en esta situación donde nos estamos encontrando en este momento. Quisiera también darle en nombre del centro una muy grata bienvenida a todas y cada una de las personas que ya están en la plataforma. Es político, nacional e internacional, vinculados todas las personas que han estado al centro político. Y en la primera oportunidad estuvimos con el doctor Edgar Jiménez hablando de perspectiva política. La semana pasada estuvimos con el doctor Luis Solari del Perú, hablando un poco sobre la situación sanitaria de América Latina, y quisiera aprovechar entonces para en este momento darle la bienvenida a nuestro invitado especial del día de hoy. Para el día de hoy tenemos invitado al doctor Luis Almagro, secretario general de la OEA, quien nos está acompañando en esta tercera tertulia. Quisiera también aprovechar en esta oportunidad para felicitarlo por su reciente reelección dentro de estas circunstancias y que nos comparta su visión, la visión que tiene la Secretaría General en su cabeza sobre los nuevos retos y los nuevos aprendizajes que va a tener América post esta pandemia. Muchísimas gracias, doctor, por aceptar la invitación. La tertulia a usted va a ser el que lo va a estar manejando, así que bienvenido y gracias desde Washington. Gracias, estimado amigo. Encantado de estar contigo, con tu instituto, tener la posibilidad de compartir con ustedes algunos razonamientos que son, en definitiva, esos razonamientos conjuntos y un poco la experiencia que vamos teniendo en función de este desarrollo de la crisis. En primer lugar, esta es una tragedia horrible. Por lo tanto, debemos siempre empezar y debemos ser conscientes del sufrimiento de las víctimas, de los que han contraído la enfermedad, de brindar nuestras condolencias a los familiares de las víctimas y nuestra mayor solidaridad y el esfuerzo conjunto que debemos hacer para contrarrestar los efectos nefastos que tiene la pandemia. La pandemia del COVID-19, del coronavirus, que definitivamente es un tema que requiere respuestas de todos, respuestas que tienen que ser coordinadas, que tienen que tener las variables bien afirmadas del conocimiento, del apoyo tecnológico y del esfuerzo conjunto. Algo que debe hacernos ver la responsabilidad que tenemos todos para contrarrestar esos efectos que tiene la pandemia. En cuanto al título de la charla, es algo que, en primer lugar, no sabemos. Hablar del día después es siempre tricky, es un poco tramposo, porque no sabemos los tiempos que tendrá la pandemia, no sabemos cómo van a estar nuestros pueblos después de esta pandemia y cómo van a ser afectados en el curso de sus vidas por esta pandemia. No sabemos, por lo tanto, en el marco de esa duración que tenga, los efectos económicos, productivos, financieros, políticos. Eso dependerá, obviamente, de cómo afecte a cada país, a cada pueblo, en función de las condiciones
previas que tenía y el manejo que haya podido hacer en función de sus propias condiciones nacionales. Y esto es así porque, de hecho, ningún país occidental todavía cerró el ciclo de esta pandemia. O sea, todos están hoy en el hemisferio occidental enfocados en luchar contra la misma, tratando de revertir este proceso, tratando de achatar la curva, tratando de generar condiciones para la población que permitan a la misma resistir en mejores condiciones de salud. La salud es un derecho de orden público, por lo tanto es absolutamente prioritario y sostiene como ningún otro el derecho a la vida. Y en este contexto es muy claro que cada vez sabemos mejor con lo que estamos luchando más fuerte deben ser nuestro compromiso para revertir este flagelo, esta pandemia, y para generar mejores condiciones de salud a nuestros países. Esta pandemia no tomó a nadie preparado. No había países que estuvieran preparados, pero ni siquiera las organizaciones internacionales que estaban a cargo de prevenir o resolver y defender y solucionar los problemas de la pandemia tampoco estaban preparados. Es algo que fueron ajustando su conocimiento y fueron ajustando sus estrategias en función de los resultados que se iban teniendo. Los países de Asia, algunos han amortiguado esta pandemia con otros variables que definitivamente son muy claras que debemos tener especialmente en cuenta de su funcionamiento. Pero también cómo debemos cada uno de nosotros ser responsables ante la misma. Una pandemia como esta, con las condiciones de crisis que genera la misma, está afectando estructuras desde todo punto de vista. Cada uno de los pilares de la Organización de Estados Americanos se ve afectado. Se ve afectado en cada uno de los países, en su dimensión nacional, en su dimensión social, en su dimensión política, en su dimensión económica, en las variables de desarrollo. Quizás esta pandemia signifique oportunidades para algunos, oportunidades en términos políticos, oportunidades en términos económicos, oportunidades en términos productivos. Cada uno está buscando en este momento también generar las condiciones que le permitan no solamente revertir eso, sino obviamente quedar posicionado al respecto. Pero no podemos evitar que aparezcan las cosas más bajas del ser humano en este contexto. O sea, no solamente hay altruismo, no solamente hay espíritu solidario, no solamente hay cooperación, que es lo que entendemos que debe primar. También se dan las condiciones de aquellos que buscan una ventaja o un rédito político, algunos que buscan pasar viejas cuentas pendientes en términos políticos, facturas en términos políticos. También están aquellos que procuran ver cuáles son las mejores condiciones de mercado que hay ahora y las mejores condiciones económicas. Nosotros tenemos que tener muy claro que nuestra democracia definitivamente va a ser afectada. Y para el día después, que no sabemos, como decíamos hoy, ni cuándo, ni cómo, tenemos que ver un poco qué es lo que somos como sociedades, qué somos como sistemas políticos. Y ahí hay cosas que vienen del fondo de nuestra historia. Somos individualistas, somos gente que no tiene las condiciones para sacar ventaja de las situaciones, lo cual de alguna manera habla bien, habla de nuestro favor en este contexto. También somos un poco autorreferenciados a la hora de victimizarnos.
¿Cómo funcionan nuestros sistemas políticos? Eso es lo que debemos dar respuesta al final de este proceso. Este proceso tiene que encontrarnos con un sentido más desarrollado desde el punto de vista comunitario, con responsabilidades personales, sociales, políticas y económicas mucho más desarrolladas al final de este proceso. Si no logramos ir por ese camino, si no logramos asentar nuestras condiciones en esas dinámicas, si no pensamos que en términos comunitarios hoy esa responsabilidad que tenemos por ejemplo, de la distancia social en algunos casos, del confinamiento en otros, de actuar con responsabilidad en términos productivos, sociales y políticos, esas imperfecciones que tenemos, si las volvemos a reproducir después de este proceso, definitivamente nuestras democracias no habrán avanzado. Creo que esto es algo que definitivamente debemos trabajar, porque nuestro sentido comunitario tiene que ser mucho mayor posteriormente y nuestra responsabilidad política y social tiene que ser mucho mayor. Tenemos que tener claro que nuestras imperfecciones deben ser resueltas, porque América Latina no puede combatir este flagelo con sus imperfecciones naturales. No puede combatir este flagelo con las imperfecciones que surgen cómodamente desde la imperfección de nuestra democracia, las imperfecciones de nuestra seguridad, las imperfecciones de nuestros sistemas sociales. Tenemos que tener otras condiciones y tenemos que darnos cuenta que esas condiciones son fundamentales para enfrentar este proceso y para nuestras capacidades luego de este proceso. Eso significa que tenemos que empezar por resolver estas imperfecciones que tienen nuestros sistemas políticos y tienen nuestras democracias. Este sentido de que somos el continente más desigual de todos, el sentido de que somos un continente absolutamente violento, el sentido de que tenemos estándares muy altos de inseguridad. Eso son causas reales que producen efectos reales sobre nuestros sistemas políticos, que nos explican por qué pasan las cosas. Entonces, tenemos que inducir otras condiciones para generar mejores capacidades de respuesta. No podemos vivir tampoco en las tinieblas de la incertidumbre, como generalmente estamos. Nuestros sistemas políticos no son los que brindan ni las mayores certezas políticas en el mundo, ni las mayores certezas económicas, ni las mayores certezas jurídicas. Y tenemos que trabajar mucho para que estos sistemas posteriormente tengan mejores condiciones de certeza política, mejores condiciones de certeza económica y mejores condiciones de certeza jurídica. Nuestras democracias van a sufrir, sí, pero las podemos también reconvertir para que tengan mejores condiciones posteriormente. ¿Van a sufrir más que las dictaduras? Sí, van a sufrir más que las dictaduras en un sentido muy claro. O sea, nuestros gobernantes democráticos tienen responsabilidades políticas. Las dictaduras que tenemos en el continente son dictaduras costo político cero. Por lo tanto, el costo social, el costo de la vida de la gente no es algo que definitivamente los afecte. La dictadura venezolana es un ejemplo paradigmático al respecto. Esos pueblos sí van a sufrir muy duramente la irresponsabilidad que tienen, la falta de transparencia que tienen, la falta de conocimiento con la que combaten las cosas, la conculcación de los derechos de la gente. Pero las dictaduras en sí, hoy como la dictadura venezolana, lo hemos visto con la dictadura venezolana, el costo político de tener presos políticos prácticamente lo han amortizado a cero. El costo de tener torturados, no lo han sentido. El costo de haber producido la mayor crisis migratoria en el hemisferio, no lo han sentido. El costo de haber producido la mayor crisis humanitaria en el hemisferio, no lo han sentido. Entonces esas dictaduras obviamente
se amortizarán a sí mismas sin importar los costos que tengan. Pero nuestras democracias, obviamente, y la responsabilidad que tienen nuestros gobernantes democráticos, sí, tendrán que demostrarse día a día su vigencia, van a tener que demostrar día a día sus capacidades y van a tener que demostrar día a día los resultados, para que ese camino a recorrer, para estar lo mejor posible durante la pandemia y para despegar lo más pronto posible luego del COVID-19, se haga de la manera más eficiente. Debemos mirarnos a cada uno, qué es lo que podemos aportar. Y eso implica que tendremos que ser personas más responsables, tendremos que tener más sentido comunitario, tendremos que saber más. Y tenemos que pensar en lo que podemos hacer en el marco de una contribución global a este proceso. América Latina no puede resolverse a sí misma nada más. Va a ser eso muy difícil. Tiene que pensar también globalmente cuál es su aporte en este proceso. Nuestras instituciones van a tener que reconvertirse. El COVID-19 nos está obligando a reconvertir y va a tener que reconvertirse en nuestros parlamentos, la forma en que trabajan, la forma en que toman sus decisiones, la forma en que legislan, la forma en que controlan al Ejecutivo. Nuestros parlamentos tendrán que trabajar de una manera más eficiente, con mayor apoyo a la tecnología, con condiciones de mayor transparencia, con mejores capacidades personales de aquellos que son parlamentarios. Nuestros poderes judiciales se están teniendo que transformar también. La justicia no puede estar cuarentenada. Creo que lo dijo hoy Tamara Suju. Creo que eso es un concepto muy claro. La justicia se necesita en el día a día y nuestra administración de justicia tendrá que seguir siendo eficiente, tendremos que buscar mejores condiciones de independencia, pero tendrán que asimilar nuevas condiciones de tecnología y creo que ahí la OEA también tendrá que hacer sus aportes en cada uno de estos campos, porque definitivamente tendremos que generar mejores condiciones de funcionamiento. Y esas condiciones de funcionamiento implican un redimensionamiento de los recursos humanos que operan nuestros sistemas, así como las condiciones tecnológicas en que los mismos operan y la eficiencia con la que producen los resultados. Nuestras administraciones públicas tienen que ser más eficientes. Nuestros sistemas de salud queda demostrado que definitivamente tienen que ser una prioridad, tienen que generar mejores condiciones, pero también todo el sistema de la administración pública tiene que ser. Esto nos está mostrando la importancia de la transversalización, la importancia de tener condiciones públicas de administración pública más eficientes, la importancia de tener a disposición de la administración pública mejores recursos materiales y mejores recursos humanos. La importancia que tiene en este contexto de que las instituciones sean más democráticas. Esto implica que sean más transparentes y esto implica que tengan una responsabilidad política más evidente. Estos son algunos de los, prácticamente en subtítulos, algunos de los principales elementos de los cuales tenemos que tener en cuenta para nuestros sistemas políticos para este contexto COVID-19, con este contexto pandémico, pero también para el periodo posterior a la pandemia. Nuestras economías, ¿quiénes se van a recuperar más rápido? Obviamente que serán los que tengan mejores capacidades financieras, que tengan mejor acumulación, que puedan inducir mejor apoyo al sistema productivo y al sistema social, y que puedan sostener de una mejor manera las capacidades de funcionamiento de la economía. Los que tengan trabajadores más productivos y que esos trabajadores más productivos tengan la capacidad, obviamente, de hacer y de desarrollar su capacidad productiva. Y los países, también los pueblos que tengan las mejores capacidades tecnológicas. Esto
Lo vemos en el contexto porque la tecnología definitivamente va a ser un motor esencial de la proyección de crecimiento posterior al COVID-19. Estas son las condiciones naturales de nuestros países, de nuestras sociedades en América Latina. No son las condiciones naturales. Las condiciones naturales implica que gran parte de nuestros países están endeudados, gran parte de nuestros países son muy vulnerables, gran parte de nuestros países están sostenidos en niveles de empleo por las pequeñas y medianas empresas o microempresas, que esos niveles de empleo que sostienen las pequeñas, medianas y microempresas están siendo seriamente afectados en este contexto de pandemia, que nuestras capacidades tecnológicas están muy lejos de las que tienen los países desarrollados, y nuestras condiciones financieras son afectadas seriamente por condiciones de endeudamiento, en algunos casos absolutamente críticos. ¿Cómo entonces, definitivamente el periodo post-COVID, durante este periodo COVID-19, sí, nuestros sistemas están siendo seriamente afectados ya desde el punto de vista financiero, están siendo seriamente afectados desde el punto de vista tecnológico, y están siendo seriamente afectados en las condiciones de los trabajadores. Entonces, es algo muy claro. Nuestros trabajadores están perdiendo sus empleos, nuestras condiciones financieras, como dije, están en muchos casos golpeadas por endeudamientos, y nuestras capacidades tecnológicas son limitadas. Por eso creemos que propuestas como la que formulara el presidente Alvarado de Costa Rica son muy beneficiosas, porque atacan estos puntos claramente. Para resolver el tema durante la pandemia, es fundamental para nuestros países tener nuevas condiciones de endeudamiento. Y van a tener que, en algunos casos, redireccionar carteras de préstamos que ya tenían, porque nuestros sistemas de salud obviamente no tenían a priori las condiciones para enfrentar esta pandemia, y por lo tanto han tenido que fortalecerse, han tenido que adquirir nuevo equipamiento, han tenido que contratar nuevos recursos humanos. No sabemos tampoco exactamente cómo van a estar nuestros mercados al terminar la pandemia. O sea, es un proceso que todavía está abierto, y por lo tanto hoy la contracción económica tiene más que ver con la contracción de la oferta que la contracción de la demanda, en el funcionamiento interno de nuestros estados, de nuestros países, de nuestros sistemas. Pero los mercados internacionales son fundamentales para nuestros países, y las condiciones y los precios que tengamos y la evolución de los precios que tengamos al terminar este proceso, y cómo los mismos evolucionan, va a ser clave. ¿Qué precio van a tener las cosas que vendemos y qué precio van a tener las cosas que compramos? Y en función de eso, obviamente, va a estar muy determinada nuestra capacidad de reacción. Algunos de estos precios quizás puedan subir. O sea, creo que en términos de algunas commodities, probablemente aquellos que producen comida tengan algunas capacidades que van a hacer esto necesario y hacen esto necesario en el periodo de pandemia, y lo van a hacer necesario en el periodo post-pandemia. Pero también es cierto que a medida que avance, en este contexto los países se dan cuenta cada vez más de que deben dar más énfasis a sus programas de seguridad alimentaria, y que deberán financiar más y mejor sus sistemas productivos agrícolas. Y en eso estaremos quizás en el mercado mundial en el futuro, en el que nos va a tocar. En términos energéticos, se tendrán que revertir algunas de las tendencias que tienen las commodities energéticas que exporta nuestro hemisferio.
y mejorar las condiciones de mercado. Espero que niveles de producción que se aceleren, niveles de consumo que se aceleren, puedan generar mejores condiciones. Mientras tanto, la reducción de precios de energía, como se ve, afecta a algunos favorablemente y va a afectar a otros negativamente. En términos tecnológicos, creo que tenemos que pensar también en los aportes. Argentina está haciendo los estudios para ver cómo puede producir una vacuna. Probablemente otros países del hemisferio también lo estén haciendo. Creo que en este contexto tenemos que pensar en tener capacidades diferentes. No podemos mantener los niveles tan ínfimos a nivel de patentes y de propiedad industrial intelectual que tenemos al presente. Eso definitivamente es un peso. El mercado de servicios se ha visto seriamente afectado. Los países nuestros que dependen del turismo están siendo duramente golpeados. Algunos de estos países, especialmente los caribeños, están sufriendo muy duramente. Los tres factores se han juntado contra ellos, o sea, la vulnerabilidad respecto a la deuda, las condiciones de caída del turismo, las condiciones que afecta eso a la pequeña y mediana empresa, generalmente vinculadas a estos sectores de apoyo al turismo, y las temporadas de huracanes, de desastres naturales que los afectan seriamente. Las condiciones financieras con las que vamos a salir, vamos a necesitar recursos financieros, vamos a salir golpeados, algunos más, otros menos, endeudados. Por lo tanto, la visión de negociación conjunta de deuda va a tener que ser una prioridad. Negociar juntos definitivamente nos va a dar mejores condiciones. Y nos tiene que dar mejores condiciones de flexibilidad para refinanciarnos nuevamente. Eso va a ser absolutamente necesario. Tenemos que tener un plan, se tienen que tener planes. Se tienen que tener planes a nivel nacional, se tienen que tener planes a nivel multilateral. Tenemos que tener una estrategia. El plan no puede ser, vamos a tratar de sobrevivir ahora para luego tratar de sobrevivir después. No, tiene que ser algo en el cual tengamos que inducir nueva vida a nuestras condiciones sociales y a nuestras condiciones económicas. Y eso tiene que ver fundamentalmente, esencialmente, con el mejor funcionamiento de la democracia. Tenemos las viejas fórmulas, las mismas fórmulas de antes tendrán que ser complementadas. No va a alcanzar con reducir el gasto público, no va a alcanzar con endeudarnos más, no va a alcanzar con reorientar el gasto al consumo interno. Tenemos que pensar en una mejor integración. Tenemos que pensar en diferentes condiciones de comercio intrarregional. Tenemos que pensar en una porción más grande del comercio mundial. Y tenemos que pensar en ser más innovadores e inteligentes. Esto nos lo demuestra. No podemos seguir después de este periodo post-pandemia en shock. No podemos seguir con terminado el virus COVID-19, el coronavirus, seguir con el virus del pánico. No podemos congelarnos. Debemos tener mejores condiciones institucionales y debemos procurar generar en este tiempo mejores condiciones de funcionamiento económico, mejores condiciones de funcionamiento financiero. Tenemos que mantener intactos nuestros derechos, tenemos que mantener intactas nuestras libertades. Esa siempre va a ser nuestra principal arma, pero
también entendiendo, y creo que en este caso lo estamos entendiendo por la fuerza, la dimensión, la importancia de la dimensión del orden público, la importancia que tienen las condiciones de orden público, ya sea de derechos de orden público como la salud o el funcionamiento con certezas políticas, jurídicas y económicas. Puedo dejar por acá. Queda obviamente, es un tema que toca prácticamente cada anhelo y cada estructura y cada variable de funcionamiento de nuestros estados y de nuestras organizaciones, pero esto es un comienzo de disparador de una forma de razonar juntos en este contexto. Gracias, estimado amigo, y creo que me extendí más de lo que había dicho que me iba a extender, abierto a las preguntas ahora. Muchísimas gracias, doctor, por excelente reflexión sobre los retos y aprendizajes del COVID. Mientras que la gente empieza a levantar las manos, yo tengo dos preguntas muy claras y muy concretas. La primera, ¿existirá el día de mañana algún convenio entre la Organización de Estado Americano y la Organización Panamericana de la Salud para mejorar los sistemas de salud o integrar darle mayor poder al sistema de salud americano, ya que se ha visto que hay una gran deficiencia en esas instituciones que no tienen mayor poder a la hora de poder concretar y ayudar a los países miembros desde ese punto de vista. Y tengo una reflexión, que no es tanto una pregunta. Usted habla de mayores derechos. Ciertamente en la región se ha visto que hay una gran deficiencia en el respeto y el valor que se le debe dar a las democracias y a las instituciones. Antes, el año pasado y en los últimos años hemos visto que nuestro continente ha sufrido demasiado con respecto a la falta de interés y a la falta de valoración de la democracia. Voy a poner un ejemplo muy concreto. El ejemplo concreto es el caso peruano. Recientemente en Perú, el año pasado, se destituyó, se cerró el Congreso dentro del marco constitucional. Pero no existe ningún parlamento en América Latina que esté bien valorado. ¿Por qué los parlamentos no están bien valorados? Mi pregunta es, o mi reflexión va desde este punto de vista. Los parlamentos latinoamericanos, que son piezas fundamentales de la institución democrática, no están valorados. ¿Por qué? Porque quien los valora es la población. La población, a través de estudios de opinión, valoran los parlamentos, y los parlamentos terminan siendo con unos niveles de rechazo altísimos. No existen casi ningún o muy pocos parlamentos que tengan una buena valoración. O sea, pero ¿quién valora entonces, quién evalúa la función de los parlamentos? Lo evalúa la población, pero la población no sabe realmente para qué sirven estas instituciones. Entonces tenemos que darle un cambio, porque entonces tenemos que darle este cambio desde el punto de vista educacional. Yo siento que hay un reto para los próximos años, es mejorar la calidad cívica y a través de la educación, y creo que si nosotros incluimos como parte de la Carta Americana de la Democracia, darle mayor educación cívica como una cuestión obligatoria a toda en edad escolar, inclusive de bachillerato, donde se aprendan y se respeten los valores democráticos e institucionales, a la larga o a mediano plazo, esa población, cuando va a valorar estas instituciones, va a tener mayor criterio de valorar. Y entonces vamos a tener mayor respeto y mayor aprecio por la democracia que tanto nos está costando en América Latina. Hay dos ejemplos muy claros, Costa Rica y Uruguay, donde ustedes los respetos de las instituciones son mucho más elevadas porque la educación cívica está incorporada dentro de los pénsulos educativos. Nosotros deberíamos tener en todos los países esa educación cívica e institucional democrática como parte de nuestra
de nuestro pénsul en todos los países para poder así lograr mayor valoración y respeto de la democracia. Me alargué un poco por la reflexión. La primera pregunta desde el punto de vista de la Organización Panamericana de la Salud, y la segunda, mi reflexión sobre los retos que tiene la Organización de Estados Americanos para darle mayor valoración y respeto a la democracia a través de la educación como parte del reto de su próxima gestión ya como secretario general. Sí, sí, gracias por estas reflexiones, debo decir. Marco institucional para trabajar con PAHO tenemos, para trabajar con la OPS tenemos claramente. Y incluso hay niveles de coordinación que todavía son más comprensivos, como sacamos hace poco una comunicación de una reunión del grupo de trabajo conjunto de cumbres que coordina a 13 organizaciones multilaterales, incluso aquellas que tienen capacidades técnicas específicas como PAHO, instituciones financieras, instituciones políticas. Entonces, el contexto está, y inmediatamente nos pusimos en acción, o sea, la gente de PAHO trabajó con nosotros en una reunión para mejor informar a los países en cuanto a las condiciones de la pandemia, las mejores respuestas, las mejores prácticas, en una reunión de grupos, de coordinadores de grupos regionales. Luego participó en el GTCC, como señalé. Nosotros hemos dado, obviamente, la derecha a OPS por ser el organismo especializado. Creo que sí hay que tener en cuenta que hay otras variables que pueden ser de apoyo a eso. Primero, como lo dijiste, la variable de comunicación. Segundo, y no es un orden, o sea, la variable política, la variable de concientización y de responsabilidad política sobre estos aspectos. Las valoraciones institucionales, las valoraciones de derechos, todos estos son temas que definitivamente tienen que ser transversales a todos. No son, los que son principios del sistema interamericano son principios que se deben aplicar también a BID, a OPS y a todas las organizaciones, sean subregionales o financieras, que operan en la región, e incluso aquellas que tienen una dimensión global. Tenemos que generar a partir de ahí también condiciones prácticas, o sea, hay acuerdos que surgen de la propia Organización de Estados Americanos, como por ejemplo coordinación en temas de compras públicas, los temas que protege la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los temas que tienen que ver con condiciones de seguridad y con condiciones de desarrollo, el apoyo a la pequeña y mediana empresa, como señalaba hoy, el apoyo a mejores condiciones de tecnología, el apoyo, por ejemplo, a los mercados online que estamos promoviendo desde la Organización de Estados Americanos. Todas estas son variables que son transversales y en las cuales hay una dimensión de trabajo conjunto que debemos empujar. La valoración institucional, la valoración, por ejemplo, te referías concretamente a la valoración de los parlamentos. Sí, es un tema, yo diría, no es preocupante. Hay algo que decía mi madre, que era algo que probablemente es un dicho que he escuchado en varios lugares respecto a la valoración de la democracia. Uno no sabe que está bien hasta que deja de estarlo. Y eso es una verdad en la vida, y definitivamente en el contexto en que la salud es vulnerable, ni que hablar que es algo todavía más vigente. Pero también se aplica a la democracia. Y hay países en los cuales esta valoración de la democracia no es
no es la más alta y muchas veces no son los países que están peor. O la valoración de los parlamentos no es la más alta y no son los parlamentos que están peor. Pero aquellos países que de repente ven su democracia amenazada o cuando la ven perdida, como en el caso de Venezuela, entonces la valoración sube mucho y entendemos para qué sirve la democracia y la eficiencia que tiene la democracia y cómo la democracia protege mucho mejor nuestros derechos que ningún otro sistema político, cómo nos permite un nivel de participación que no nos permite ningún otro sistema político y cómo podemos aportar en los procesos de decisiones como no lo permite ningún otro sistema político. Y los parlamentos tienen, luchan contra algo que es, la gente hoy quiere resultados inmediatos, o sea, lo que nos ha dado la tecnología es mucha inmediatez en la demanda, mucha inmediatez en la denuncia. Y por lo tanto la necesidad de inmediatamente dar resultados. Eso no es algo que el sentido del Parlamento es otro, el sentido de la participación política, de la discusión política en el Parlamento es otra y las soluciones salen de otra manera. O sea, el Parlamento es fundamental porque contrasta las diferentes opiniones políticas. En un marco, en un contexto en el cual nuestra gente es cada vez más monotemática. Entonces, que la gente discuta políticamente, que la gente vea diferentes variables y posibilidades de decisión. Obviamente que un contexto en el que la gente es mucho más ansiosa en cuanto a los resultados y es mucho más ansiosa en cuanto a que tienen las cosas como mucho más claras en lo que piensan que debe ser la solución, sea para un lado o para el otro, pero lo piensan de determinada manera. Esta discusión en la cual se contrastan y se logran consensos a veces importantes o que se votan temas fundamentales para nuestros pueblos, a veces pone a la gente un poco más ansiosa. Yo creo que nuestra gente tiene que aprender a respetar estos parlamentos en toda su dimensión y tienen que entender que el trabajo parlamentario es un trabajo clave y que esta discusión política y que el multipartidismo, las diferentes visiones ideológicas, las diferentes propuestas de solución, todas deben ser discutidas y todas deben ser valoradas y ponderadas y llegar a esas soluciones que muchas veces se llegan generalmente en el contexto parlamentario. Sí, es importante también, como decía hoy, los parlamentos tendrán que incorporar nuevas tecnologías, tendrán que incorporar nuevas formas de participación, tendrán que incorporar nuevas formas de discusión de los temas y tendrán que tener diferentes esquemas de esta discusión política. No oigo. No te oigo. Yo en silencio. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias. Excelente. Vamos a abrir el derecho de palabra. Tenemos 2 o 3 preguntas en redes sociales. Tenemos 2 o 3 preguntas también aquí en la plataforma. Voy a dar el derecho de palabra a Cecilia. Cecilia Vicentini. Por favor, te presenta, Cecilia, de dónde nos acompañas. Un minutico. Ya Cecilia, puedes hablar. Perdón. Cecilia, ahora gracias. Sí, Cecilia. Muchísimas gracias, Cecilia. ¿De dónde nos acompañas? Estoy acompañando desde Miami. Soy de la organización Ven América y también soy profesora de Psicología Política de la Universidad Metropolitana de Venezuela en línea.
me llama mucho la atención cuando usted, doctor Almagro, habla que las viejas formas tendrán que ser complementadas, y estoy de acuerdo, sobre todo en el tema de la valoración de la democracia y la participación ciudadana en el espacio público. Y la participación ciudadana, animarla para que pueda ser una Contraloría Social de políticas públicas. Pregunta va dirigida en el ámbito de lo académico y citando que usted hizo referencia a que tenemos en realidad unos niveles ínfimos de producción intelectual, lo cual yo considero que ha sido endémico en nuestra región. ¿Qué papel pueden los organismos como la OEA y también, por supuesto, el centro político animar para la formación de jóvenes de manera de ir más allá de la complementariedad de viejas formas de hacer política y de enunciar políticas públicas? Gracias. Gracias, Cecilia, por la pregunta. Sí, es una excelente pregunta y creo que tenemos que rediseñarnos completamente de cómo entendemos el conocimiento y cómo el conocimiento se orienta y cómo el conocimiento está abierto a la gente. Yo creo que tenemos deficiencias muy fuertes en materia de formación científica, que arrancan en los jardines de infantes, arrancan en kindergarten. O sea, no es... y a partir de ahí simplemente se van profundizando los problemas. Alguna gente tiene mejores condiciones. Lamentablemente estas condiciones no es que son extensivas a todos en nuestros pueblos. Las condiciones de desigualdad que tenemos hacen que a veces un porcentaje menor de nuestras poblaciones tienen esa posibilidad en materia educativa, pero otros no la tienen. De todas maneras, hay problemas estructurales aún en ese contexto. En cuanto, por ejemplo, a la formación científica, nosotros entendemos que no se abre la posibilidad de educación científica a nuestros niños desde su etapa preescolar, ni durante su etapa escolar, ni en muchos casos durante su etapa de educación secundaria. No se les abre esa posibilidad, no la tienen. Se les orienta hacia otras formas de educación o a otras ramas de educación, otras variables de educación que están alejadas de eso. Y por lo tanto, creo que estamos perdiendo mucho de las capacidades de nuestros recursos humanos en ese contexto, en ese marco. Y esto se agrava más todavía para las niñas. La situación para las niñas es todavía más grave, o sea, para que nuestras niñas elijan una carrera de orientación científica, o sea, verdaderamente tiene que ser muy inducido y es algo a veces excepcionalmente racional, porque no es algo que ni desde los juguetes que se les compran, ni desde la visión que tiene el sistema educativo de nuestras niñas, se les induce o se les abre la posibilidad de ir hacia variables de formación científica. Y creo que eso también nos atrasa en muchísimas cosas. Yo creo que la OEA, el centro político y otros, o sea, tenemos que seguir trabajando en generar condiciones hemisféricas al respecto. Algo que hablamos en algún momento de un plan interamericano de educación, que contemple estas variables y que abra estas posibilidades a todos. Tenemos que trabajar también en fortalecer capacidades también económicas para esas condiciones de educación, y tenemos que fortalecer capacidades empresariales para esas posibilidades de educación. La OEA
hace al respecto. Tenemos programas, me refería a algunos de esos, de apoyo tecnológico de innovación tecnológica a la pequeña y mediana empresa, en 9 áreas, en 9 áreas científicas. Tenemos programas de relanzamiento de pequeñas y medianas empresas. Tenemos programas de generación de empleo por pequeñas y medianas empresas con variables de innovación incorporadas. Tenemos condiciones también de trabajo en áreas como ciberseguridad, que tienen que ver específicamente con generar capacidades tecnológicas también para diferentes dinámicas sociales y políticas. Creo que estos proyectos tienen que ser más amplios, más comprensivos y mejor orientados todavía. Pero creo que es el punto, creo que nos marca si hay algo que nos marca nuestros niveles de subdesarrollo son el nivel ínfimo de participación en materia de patentes y propiedad intelectual e industrial, y los niveles ínfimos de comercio intrarregional, comparado con las demás regiones en el mundo, lo cual nos quita, esa escala nos quita la capacidad de acumulación financiera y por lo tanto nos quita esa capacidad de innovación tecnológica. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Tengo una pregunta de las redes sociales muy concreta. Es Patricia Pérez, hablando de mujeres. ¿La BEA tiene alguna iniciativa para proteger los derechos de las mujeres con respecto a la cuarentena y la violencia doméstica? Sí. De hecho, es muy oportuna la pregunta, porque es algo que he dejado por sentado en función de otras participaciones anteriores que he tenido. Sí, la mujer es grupo humano más afectado por esta pandemia, en todo sentido. O sea, absolutamente expuesta, porque más del 70% de la fuerza de empleo en salud son mujeres, es femenina, por lo tanto, son la primera trinchera en la lucha contra la pandemia, son más expuestos y por lo tanto se han acrecentado sus condiciones de vulnerabilidad. Esto es algo que golpea duro, y nosotros creo que todos debemos estar reconocidos a ese heroísmo, a esa solidaridad, a ese espíritu responsable y comunitario que tienen las mujeres hoy siendo la primera fuerza en la lucha contra la pandemia. En segundo lugar, gran parte de la dimensión de empleo perdida afecta a las mujeres. Hotelería, restaurantes, sectores servicios que han sido más seriamente afectados por la crisis, golpea específicamente al empleo femenino en su gran mayoría, y por lo tanto más mujeres han quedado desempleadas. También, obviamente, lo que señalaba hoy, cómo se ve afectada la pequeña y mediana empresa en el hemisferio. También prácticamente un 40% de estos emprendimientos tienen conducción femenina, tienen responsabilidad femenina. Por lo tanto, también ahí han sido específicamente golpeadas. Pero golpeadas físicamente es cuando las políticas, obviamente, cuando no se tienen en cuenta las políticas de confinamiento, aislamiento, que muchas veces se encierra a la mujer con el victimario, con aquel que ha estado acusado o realiza violencia contra la mujer. Es algo que definitivamente nuestras instituciones tienen que tener especialmente en cuenta, nuestros sistemas judiciales tienen que tener especialmente en cuenta, y debemos tener
especialmente en consideración políticas afirmativas al respecto. Una de cada mujer es víctima o es víctima de violencia. Por lo tanto, esto no es algo que estamos hablando de una abstracción, de un derecho abstracto. Esto es algo que hace a la vida de la mujer. El trabajo, obviamente, en el teletrabajo, homeworking, teleworking, afecta a la mujer, porque por el cuidado de los hijos, por la distancia social con los abuelos, porque recarga el estrés familiar, que es algo que afecta directamente a la mujer. Entonces, para cada una de estas líneas se han hecho recomendaciones por parte de la Comisión Interamericana de Mujeres en cuanto a acciones afirmativas que tengan especialmente en cuenta la protección de la mujer en el trabajo de salud, la protección del empleo de la mujer, la protección de los emprendimientos económicos de la mujer y la protección de la mujer en el ámbito familiar y doméstico. Gracias, doctor. Muchísimas gracias. Tenemos la pregunta de Iván Arcila, por favor. Iván, ¿de dónde nos acompañas, por favor? Hola, Carlos, y buen día para todos. Mi nombre es Iván Arcila, estratega político colombiano, alumno del Centro Político y también en el programa de la OEA en Alta Dirección Política. Pues primero que todo, felicitar al doctor Luis Almagro por su reelección, por su reciente reelección, y agradecerle por esta charla que nos acaba de compartir. Paso a hacer una pregunta que he estado construyendo incluso con algunos amigos que han estado involucrados en búsquedas de diferentes soluciones en nuestro país. En esta charla y en las dos anteriores de tertulias que estamos haciendo, se ha hablado del trabajo colaborativo. Debiéramos trabajar unidos los diferentes países, pero se ha visto que no lo estamos haciendo. Son diferentes medidas a diferentes tiempos en cada país. Incluso ayer la noticia era que Nicaragua no había establecido ninguna medida para el control de la pandemia. Incluso el presidente, tengo entendido que no aparecía hacía como 31 días. Entonces, debiéramos hacer un trabajo colaborativo, estamos de acuerdo con eso. Pero al igual que los gobiernos, nuestros científicos y las personas que están en búsqueda de soluciones están haciendo trabajos aislados, esfuerzos aislados, no solamente adentro de cada país, sino entre los países. Les pongo un ejemplo. En Colombia estamos tratando de desarrollar hay dos líneas de investigación para desarrollar ventiladores, uno en la Universidad de Antioquia y otro en la Universidad Tecnológica de Pereira. Ya se aprobó el ventilador de la Universidad de Antioquia, pero debieran haberse sumado los esfuerzos para evitar que dos grupos de investigación estuvieran trabajando en la misma línea. Mi pregunta va justamente en ese sentido, doctor Almagro. ¿Qué posibilidades hay de generar líneas de trabajo conjunto, colaborativo, de nuestros científicos, pero a nivel regional, a nivel de hemisferio, que los científicos o investigadores colombianos puedan trabajar con los argentinos, con los brasileños, con los chilenos? Y yo no sé si eso lo deben liderar entre los países o la OEA puede liderar ese tipo de integración, que incluso podría ser el inicio de un trabajo que se extienda a lo económico, a lo tecnológico, pensando en pospandemia, no solamente en la situación actual. La pregunta va en el siguiente sentido, porque los científicos chinos liberaron el ADN del virus muy oportunamente para que los científicos del mundo pudieran trabajar en la búsqueda de la vacuna. ¿Qué posibilidades hay de que acá, incluso en América Latina, se liberen las bases de datos de los contagiados con sus síntomas y con todos los datos de información etaria, económica, etcétera, que permitan identificar patrones y comportamientos del vector? Y como le digo, sea como un primer trabajo también que se pueda expandir a otras áreas hacia futuro. Es mi pregunta. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Iván. Gracias, Iván. Y gracias por el saludo también. Estoy de acuerdo contigo. Yo creo que pasa más de lo que sabemos. El pertenecer a
a veces, pero eso sí, pasa a veces con lógicas que están más conectadas con otras variables. Creo que los patrones, los indicadores, los estándares que tenemos y que hacíamos referencia hoy del comercio intrarregional, el bajo nivel que tiene, también se da a un nivel bajo de comercio intrarregional de conocimiento, de los conocimientos y el conocimiento científico. Y eso es algo que han habido diferentes iniciativas para empujarlo y nunca terminan de plasmar adecuadamente. Me acuerdo que estaba por salir para acá para asumir la Secretaría General de la OEA y presidente de la calle Padre, presidente uruguayo en los 90, me dijo de retomar el mercado común del conocimiento a nivel interamericano. Es una cosa que es clave, es algo, tener nuestro Erasmo, digamos, a nivel hemisférico. Eso no ha sido posible de lograr y cuesta mucho lograr, y cada una de las asociaciones que se dan tienen más que ver con el gusto y el sentido personal que el sentido comunitario y el sentido del espíritu colmenar que debe tener el conocimiento. Y creo que eso es, yo lo decía hoy al comenzar la presentación desde el punto de vista social, cómo eso nos afecta. Y yo creo que ojalá que un efecto colateral de esta pandemia que lo podamos aprovechar es que estas conexiones que se están dando en función de estudios vinculados al coronavirus, al COVID-19, puedan plasmarse después en mercados de conocimientos ampliados más estables, en conocimientos compartidos, colaborativos más estables y más sustentables. Eso es clave. Ojalá que entendamos ese espíritu colmenar de la importancia que tiene trabajar en conjunto. Nuestros científicos, y me ha tocado trabajar con científicos en este contexto y en otros contextos, lo hacen muy difícil, y lo hacen muy complicado. Eso es un problema que tenemos. Creo que hoy se están dando conexiones más fuertes. Creo que Pajo tiene que, es responsabilidad de Pajo definitivamente el tema de los patrones y comportamientos de vectores en el tema del COVID-19. Que se aproveche esto para generar mejores condiciones integradas de conocimiento a nivel médico. Es algo que definitivamente necesitamos, como necesitamos en otras áreas del conocimiento científico. Esa es una realidad, pero tenemos que ser más fuertes que nosotros mismos, y es lo que yo procuraba rescatar hoy cuando señalaba la necesidad de tener otro espíritu comunitario, otro espíritu colmenar al terminar este proceso, y de entender las responsabilidades colectivas que tenemos en el marco de este proceso. Muchísimas gracias, doctor. Tengo una pregunta de José Correa, por favor. Preguntas cortas, por favor, le vamos a agradecer de dónde se conectan, y preguntas muy cortas. Ya tiene. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo les? Señor, bueno, yo soy abogado, profesor universitario, diputado a la Asamblea Nacional. Sí, exacto. Saludos, señor secretario general. Nos conocemos. Sí, claro. Saludos, señor. Bien, saludos, señor secretario general, licenciado Escalante, amigos subnautas. En Venezuela, la crisis no va a terminar cuando levanten la cuarentena del COVID-19. Nosotros tenemos tres tipos, entre otros problemas, tres tipos de migración.
motivado a la nueva realidad de esos países. Como diría un poeta venezolano, Pérez Bonalde, vendrán vuelta a la patria, por Brasil y Colombia, tanto caminando como en vehículo. Pero hay otra que poco, y ya la están atendiendo, ya están llegando, ya están regresando. Pero hay otra, señor secretario general y amigos del Zoom, que es la que viene de manera aérea, tanto de América, de Europa y muy probablemente de otros continentes, que al llegar de manera masiva será una complicación de índole sanitaria, laboral, de vivienda y de trabajo, entre otros problemas. ¿Por qué? Lo digo porque un gran número de gente que conozco y quizás los que están en sintonía ahorita deben conocer que quemaron sus naves, vendieron todo, vendieron su inmueble, vendieron su vehículo y hasta entregaron el apartamento que tenían o lo vendieron o el que tenían alquilado lo entregaron, el inmueble, y dejaron o perdieron sus trabajos o sus empleos. El Estado debe crear, y como usted lo señaló, unos planes con estrategia. Esos planes con estrategia yo le agregaría posibles y probables para soluciones para todos. Entonces, eso es lo que me gustaría su opinión al respecto de lo que le he comentado. Sí. Gracias, estimado diputado, y un placer de verte. Coincidimos en el diagnóstico que has realizado y obviamente cómo el pueblo venezolano se ha visto afectado, cómo esto la situación empujó a una crisis humanitaria a la gente y cómo esa crisis humanitaria se fue transformando en una crisis migratoria. Es algo que claramente lo ha marcado la realidad social, humana, también la política y la económica de Venezuela. Tenemos un problema grave en Venezuela, y es que el Estado es absolutamente destructor. El papel de la institucionalidad del régimen ha sido absolutamente destructiva del tejido social venezolano, como señalábamos a partir de la crisis humanitaria y la crisis migratoria, de las capacidades productivas del país, como queda claro con los niveles ínfimos de producción petrolera, por ejemplo, y que gran parte de los ingresos de ese régimen tienen que ver con actividades ilegales, ya sea narcotráfico, ya sea corrupción, ya sea contrabando, ya sea minería ilegal. ¿Cómo esas capacidades productivas han sido destruidas y como han sido destruidas las instituciones? Hoy las instituciones venezolanas están en las peores condiciones para dar respuestas a temas ya sea de salud, ya sea de seguridad, ya sea productivos en el país. Las instituciones venezolanas, no hay institución, no hay agencia, no hay ministerio que tenga capacidades para dar las mejores para revertir estas condiciones en materia de salud pública, en materia de seguridad, como señalaba, en materia de alimentación de la gente. Por lo tanto, o sea, Venezuela necesita democracia, eso queda más claro, que necesita instituciones más democráticas, como señalaba al principio, que esas instituciones democráticas que generen las condiciones para crear riqueza. Crear riqueza es absolutamente fundamental para revertir condiciones sociales, para que haya mayor ingreso, para que haya empleos estables, y definitivamente está vinculado a mejores condiciones productivas. Esto es algo que generalmente hacen las empresas. En Venezuela ha sido muy particular por que el país ha sido durante mucho tiempo
en términos económicos y términos financieros, absolutamente dependiente de su producción petrolera, y por eso PDVSA obviamente era una de las principales empresas petroleras del mundo. Hoy PDVSA es, da lástima, hoy PDVSA está absolutamente destruida. Entonces, cuando se ha llegado hasta ese punto de destruir la institucionalidad, hasta ese límite de destruir la propia base del sustento que se basaba el país, verdaderamente esto ha ido más lejos de lo que debería. Entonces, lo que podía ser tolerable, lo que podía ser sostenible para el país. Entonces, sí, se tienen que generar nuevas condiciones para producir riqueza en el país. Esta riqueza que tiene que ver con las capacidades de los recursos naturales, minerales, energéticos que tiene el país, pero también darle al sistema productivo mejores condiciones de producción. Darle al sector industrial la capacidad de revitalizarse, de reabrir, de regenerar, de reconquistar capacidades productivas que han perdido, capacidades industriales que se han deteriorado, erosionado, hasta desaparecido. Que el Estado, que tenga el Estado también la capacidad de dar a nuevas condiciones de producción en la agricultura, algo que también ha sido seriamente golpeado y afectado. Entonces estamos de acuerdo, tienen que hacer algo que surja de la institucionalidad, que surja de instituciones democráticas, que estas instituciones democráticas den esa posibilidad, no solamente propias de la explotación de los recursos que puede tener una dimensión, como decíamos hoy, pública, como era el tema de PDVSA, pero también de la generación de riqueza a partir del sector privado, porque sin eso definitivamente no hay posibilidad de despegue del país. Todas las estrategias han sido completamente negativas al respecto. La dictadura venezolana, el régimen bolivariano, lo que deja claro es el fracaso de su proceso revolucionario, entre comillas, porque una revolución que deja a la gente completamente conculcada en sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales. Definitivamente es un retroceso fuertísimo el que sufre el país. Y es eso, es esa generación de riqueza y generación de derechos que es absolutamente necesaria para el despegue del país. Gracias, José. Gracias. No te oigo. Vamos a darle el derecho de palabra al doctor Luis Solari, que nos acompañó la semana pasada en la tertulia. Doctor, bienvenido, doctor Solari. Gracias, Carlos, y gracias por la invitación constante y la amistad de larga data. Encantado, señor embajador Luis Almagro, secretario general de la OEA. Yo soy ex primer ministro y ex ministro de Salud en mi país. La semana pasada yo decía en la disertación algo voy a repetir muy breve para usted, que la pandemia ha desnudado el abandono ceniciento de los sistemas de salud. Si uno compara los presupuestos de salud en relación a los productos brutos internos de América Latina, los compara con otros países que precisamente por tener buenos presupuestos, buenos sistemas han dado respuestas casi perfectas a la pandemia, pero también ha desnudado la incapacidad para integrar una acción en un tema de vida o muerte de nuestros gobiernos y de nuestros estados. Cada estado ha hecho lo que ha considerado conveniente, han hablado un par de veces, pero a las finales no hemos podido tener una estrategia común, y esto es un tema muy grave, porque cuando un país comienza a levantar el veto a los vuelos, tendrá que mantener los vetos a países hermanos del continente, porque respondieron tan mal a la pandemia que van a ser viajeros peligrosos. En tercer lugar, ha desnudado el divorcio total de la política y los partidos
de la realidad objetiva a una situación de este tipo, no hay ninguna respuesta en los partidos, no existen en ninguno de nuestros países en relación a este tema, no se puede pronunciar, los diferentes líderes políticos locales tampoco se pueden pronunciar, lo cual ha desnudado una serie de pobrezas políticas, económicas, sanitarias en la región. Y yo no sé si felicitarlo o compadecerlo, porque a usted le va a tocar, así es la historia, pues, canciller, a usted le va a tocar hacer una nueva OEA y tratar de construir en forma conjunta una nueva política. Y para citar a Escalante, que habló al principio sobre el tema de la educación cívica, no es un problema curricular. América Latina, después del consenso de Washington, aceptó silenciosamente las reformas que los organismos internacionales impusieron a la educación latinoamericana. Acá se eliminó la formación moral, se eliminó la historia nacional, la geografía nacional, ética, filosofía, lógica, las artes, es decir, todas las competencias blandas y el desconocimiento de la historia. Usted le pregunta a un estudiante escolar en Uruguay, en Chile, en Bolivia, en Perú, acerca de no los héroes más conocidos, sino los otros héroes sobre los cuales nosotros caminamos, sobre sus huellas, y va a encontrar que no conocen. Y en el tema, por supuesto, se eliminó educación cívica, se eliminó toda la enseñanza moral. Entonces, hoy día nosotros estamos un poco pagando las consecuencias y nos preguntamos cómo hacemos para una nueva clase política si nosotros aceptamos que se arrasara la educación. Concluyo, canciller y secretario general, solamente señalando que a usted le va a tocar este rol de una nueva OEA y una construcción conjunta de una nueva América Latina y de una nueva Iberoamérica también. Esto implica tener y convocar a personas para nuevas visiones, nuevos futuros. Esto va a ser una cosa muy, muy complicada. Mire, la crisis del 2008-2009 le hizo a América Latina un gran favor. Comenzamos a recibir migrantes ilustrados de Europa y comenzamos a recibir un turismo que nunca habíamos visto en volumen, con crecimiento económico, con todo. Todo eso ha quedado en el baúl de los recuerdos. Lo que más se va a afectar precisamente es el turismo. Hoy día salió una encuesta nuestra acá, dice que el último sitio donde va a ir un peruano a partir del levantamiento de la cuarentena es a un restaurante, a un centro comercial, a un sitio de divertimento. Es decir, el impacto ya podemos ir viendo. Así como en el 2004 Caputo dirigió una investigación sobre la democracia en América Latina, que ha terminado el libro para el recuerdo, cuando ahí están las bases de lo que los pensadores de América Latina decían que había que hacer. Una modesta sugerencia es que la organización pueda realizar una encuesta en América Latina precisamente sobre las actitudes y tendencias de las personas, porque eso es el principal insumo que nos va a dar para construir una nueva política, una nueva educación, una nueva economía. Y si este rol le toca a ustedes ser el portador del estandarte, pues desde ya pues podemos comenzar a felicitarlo más que a lamentarlo, porque estamos seguros que lo hará bien. Y le renuevo la felicitación de Carlos por la reelección que yo gustosa y públicamente apoyé en mi país. Y gracias a Uruguay por el apoyo político que siempre nos ha dado, la Cancillería en el tema del asilo frustro de García, la Cancillería cuando se pretendieron asilar 2 exministros del Fujimorato cuando cayó la dictadura. Luis, perdóname que te interrumpa, pero es que el doctor Almagro se nos va a ir muy pronto y no va a tener tiempo de responder la pregunta. Pero respecto a lo que decía Luis, solamente, o sea, puedo firmar abajo, o sea, directamente en lo que ha señalado respecto a las condiciones que vive el hemisferio, respecto a las condiciones que vive el conocimiento del hemisferio, y respecto a las condiciones sobre las cuales tenemos que edificar un nuevo sentido comunitario. Verdaderamente ha hecho un análisis
muy afinado, muy acertado respecto a las nuevas visiones que son necesarias, respecto a los nuevos futuros que son necesarios para una construcción de América Latina. Y verdaderamente muy, muy honrado de haber escuchado las conclusiones que ha señalado. Muchísimas gracias, doctor Almagro. Muchísimas gracias. Se quedaron muchísimas preguntas en el tintero, pero bueno, esperemos tener otras oportunidades. El Centro Político va a mantener estas tertulias todos los miércoles. Ya voy a empezar a anunciar la próxima tertulia el miércoles 22 de abril. Tenemos al ingeniero Adel Muhammad, que nos va a hablar sobre economía y finanzas, retos y oportunidades de la pospandemia. El miércoles 29 de abril tenemos invitado al doctor Humberto Calderón Berti a hablar sobre energía y petróleo. Y el miércoles 6 de mayo ya tenemos confirmado al argentino Felipe Noguera sobre el futuro de la consultoría política en el continente. Muchísimas gracias a todas las personas. Doctor Almagro, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Realmente los retos que tiene son gigantes. Usted concluyó una etapa de un continente, de un mundo, y ahora tenemos que reinventarnos, y usted va a tener que ser el portavoz de esta reinvención del nuevo continente americano a la cabeza de la Secretaría General. Tenemos muchísimos retos, pero también hemos tenido muchísimos aprendizajes, y creo que de esas cosas hemos hablado y de esas cosas tenemos que seguir trabajando. Todo lo que nos ha enseñado esta pandemia, tenemos que ponerlo en práctica rápidamente cuando salgamos de la crisis para poder colaborar y salir todos unidos, todos juntos de la mano para poder seguir adelante. Muchísimas gracias, doctor. Un abrazo a todas, a todos, y yo he aprendido mucho, y verdaderamente presentaciones como la de José, Iván, Luis Solari, verdaderamente como Cecilia, o sea, verdaderamente cada caso, ustedes ahí ni hablar. Muy agradecido por la posibilidad de conversar con ustedes y por tener ampliar mi horizonte y mi conocimiento y mi visión en estos temas. Gracias, excelente, muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todas las personas, perdón, por haber participado. Muchísimas gracias al doctor Almagro, a todas las personas que participaron tanto en la plataforma como en redes sociales. Ya les avisé sobre los próximos programas que tenemos a través de la tertulia digital. Todos los miércoles a esta misma hora va a estar acompañándonos un especialista en algún tema muy particular. El próximo miércoles vamos a hablar sobre economía y finanzas, retos y oportunidades de este aprendizaje que hemos tenido post pandemia. Ya después, el próximo semana, el miércoles 29, vamos a hablar sobre energía y petróleo, qué está sucediendo en el mundo petrolero y qué es lo que viene a mediano y a largo plazo. Y ya entrado el mes de mayo, con el colega Felipe Noguera de Argentina, nos va a hablar sobre la consultoría política, cosa que nos une a muchísimas personas que participan aquí en el centro. De verdad que agradecidísimo, apenadísimo con todas las preguntas que quedaron. Si alguna persona tiene algún comentario, con mucho gusto, le doy el derecho de palabra. El doctor Almagro tenía que irse a las 7:30 para otro compromiso, y bueno, y creo que fue bien sustancioso su intervención y la respuesta, y todas las preguntas fueron extraordinarias. Roberto Ramírez va a hacer un comentario. Sí, sí, Carlos. Bueno, de entrada ya muchísimas gracias de verdad por esta oportunidad. Creo que fue muy interesante y muy aleccionadora todos los comentarios que
tanto del el doctor Almagro como de los participantes. Siempre aprendes por cada uno de ellos. Quiero hacerte una pequeña pregunta directamente a ustedes. He colocado un pequeño artículo que terminé de escribir la semana pasada y no sé si el Centro Político podría facilitar su plataforma para publicarlo o para, si es de interés, por supuesto, si a ustedes les parece que está adecuado. Muchísimas gracias. ¿Perdona? Muchísimas gracias. Nos lo hace llegar vía el correo con muchas gracias. Tenemos un blog en el centro que justamente también estas tertulias, todas las tertulias que se han realizado quedan grabadas y suben directamente a la plataforma del centro y quedan guardadas y la gente va a poder estar escuchándolas en cualquier momento. Ya te lo he enviado, ya te envié por correo. Ok, muchísimas gracias. ¿Algún otro comentario? Sí. Gracias a ti. Perfecto. Bueno, 1.000.000 a todos, a las personas que hicieron sus preguntas también, lo lamento, pero bueno, el miércoles que viene nos vemos en la plataforma y un saludo para todos. Entonces, bueno, hemos concluido esta tercera tertulia. Muchísimas gracias a Víctor también que nos está viendo desde Europa, a todas las personas, muchísimas gracias. De verdad que es un placer. Hay muchísimas cosas que hacer. Han salido varias ideas que me han hecho llegar por otros medios aquí. Y bueno, tengo que agradecer a todas las personas que participaron. Muy buenas noches. Gracias, Carlos.